Saludos cordiales. En esta oportunidad voy a explicar lo que es la validación de datos. Esta herramienta que la encontramos en el menú, en la pestaña datos de Excel, pues es muy útil para evitar que los usuarios cometan errores al momento de ingresar datos, o también para inducirlos a que escriban la información según como nosotros creamos conveniente. Esta validación de datos pues se puede dar de diferentes maneras, y aquí hemos seleccionado algunos de los criterios más comunes. Tenemos la validación de datos mediante lista, mediante número entero, validación de valores decimales, por longitud de texto y por valores de tipo fecha. Voy a revisar esta herramienta de validación de datos. Aquí vemos los tipos de validación que yo puedo hacer y los que voy a tomar como referencia también. Bien, todas las celdas de Excel por defecto están validadas para recibir cualquier valor, ¿sí? Pero nosotros podemos modificar los criterios de alguna celda en específico para adecuarla a nuestro interés. Voy a empezar primero por lo que serían los datos de tipo numérico. En este caso, cuando se trate de un valor entero, yo he modificado esta celda para decirle que solamente quiero hacer una validación de datos donde solo pueda recibir números enteros en esta celda. Este parámetro de validación de número entero me permite elegir entre algunas condiciones. Por ejemplo, cuando yo quiero que un número no esté entre algún rango, cuando yo desee que solamente se inserte un valor en específico, le puedo decir igual a, o que no sea igual a algún valor en especial. Puedo también la opción mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. En esta oportunidad pues yo voy a utilizar el criterio entre, y aquí simplemente por poner un ejemplo vamos a escribir. En este momento le voy a decir que solamente quiero ingresar números que estén entre 20, el valor mínimo, y 40. ¿Sí? En este caso se ha realizado el procedimiento de forma correcta, pero no me va a marcar ningún error porque el 4 ya estaba mucho antes de haber iniciado la validación de datos. Entonces borramos el 4. Si vuelvo a escribir el 4, sabemos que el 4 no está dentro de ese criterio de validación porque solamente me va a permitir recibir entre 20 y 40 como valor entero. Le voy a dar enter para ver si me recibe el 4 y veo que me aparece este mensaje. Entonces, si escribo el 20 lo va a aceptar, si escribo 40 lo va a aceptar también. Algún número que esté entre este rango también lo va a aceptar sin ningún problema, pero si escribo un número mayor que 40, por ejemplo 41, ahí ya se sale del rango, y como lo vimos anteriormente, un 19 también lo saca del rango. Aquí vemos esta validación y solamente me va a permitir el ingreso de valores que estén dentro de ese rango, por ejemplo el 30. Ok, en esta celda acá voy a hacer la explicación con la validación de datos con valores decimales. Yo aquí ya he configurado y voy a poner otro rango, voy a poner
a decirle que el valor mínimo entre, o bueno, vamos a hacerlo diferente. Voy a decirle que solamente voy a recibir valores mayores que. Entonces me pide que ingrese un valor al valor referencial, el cual yo quiero el valor mayor. Le voy a decir que quiero valores mayores que 100. Voy a dar a aceptar, pero sin antes decirles que no nos olvidemos que este es un valor decimal. El criterio de validación es que sean números decimales. Voy a dar a aceptar y el criterio es que sea un número mayor de 100. Si yo ingreso el 100, me va a salir un error. ¿Por qué? Porque el 100 es igual a 100. Entonces el criterio es que sea mayor que 100. En este caso sería 101. Vemos que ya me acepta, pero el 100 es un valor decimal, perdón, es un valor entero, pero mi criterio es en base a un valor decimal. Entonces la diferencia entre estos dos es que, por ejemplo, si yo hago un criterio de validación de solamente números enteros, pues aquí si yo intento escribir 3,67, me va a salir que es un error. Sé que esta cantidad está dentro del rango de 20 y 40 que había especificado antes, pero al haber ingresado un valor decimal me sale un error, porque bajo este parámetro solamente podré ingresar valores de tipo entero, mientras que bajo el parámetro decimal sí me recibe los valores enteros y también me recibirá valores de tipo decimal. Por ejemplo, el 100,56 ya es mayor que 100 y trabaja con decimales, me lo recibe, pero no es que únicamente me permite trabajar con valores decimales. Ok, vamos a lo que es la longitud de texto. En este caso, pues yo puedo especificar un número específico de caracteres a ingresar. Hablar de texto, pues, es hablar de caracteres. Inclusive un número es considerado como un carácter si yo lo manejo en el menú inicio. En este formato de datos decido que todo lo que yo ingrese aquí sea texto, pero en tal caso voy a configurar directamente la validación de datos mediante esta longitud de texto. Entonces yo le puedo decir que quiero una escala entre, o en este caso voy a seleccionar otro parámetro. Le voy a decir que sea menor que. Entonces yo quiero ingresar una palabra, o que solamente me permite ingresar palabras que sean menores que de 7 caracteres, es decir, que no tengan tantos caracteres. Y vamos a ver, por ejemplo, la palabra casa me la va a recibir perfectamente porque solamente tiene 4 caracteres. Si yo ingreso un número 0809, me lo va a recibir igual, aunque me borra el 0 porque el 0 a la izquierda no tiene valor, pero me toma en cuenta que hay 3 caracteres y está dentro del rango. Si escribimos otra palabra, como por ejemplo televisor,
doy enter. En este caso me hace el bloqueo, la denegación, puesto que esta palabra pues ya sobrepasa el rango, tiene más de 7 caracteres. También puedo ser específico y decirle un número en concreto de la palabra. Y también voy a borrar. En este caso les voy a decir que quiero un número igual a, y vamos a poner 5. Entonces tendría que buscar una palabra que tenga exactamente 5 letras, como por ejemplo mouse. Me lo aceptará sin ningún problema, pero si pongo una palabra con 4 letras, sala por ejemplo, me va a marcar un error. Y si pongo una palabra con más de 5 letras, sillas, a ver, correcto, sillas tendría 6 letras y no me permitiría hacer el ingreso, porque mi criterio de validación me dice que tiene que ser exactamente 5 caracteres. Mouse cumple este requisito y ahí lo tendremos. Mientras que la validación por fecha, yo aquí he puesto en la opción fecha, he puesto el criterio que sea mayor o igual que, para variar un poco, y he puesto como referencia esta fecha. Quiere decir que si yo intento ingresar una fecha que sea menor a la indicada, la fecha que yo puse como referencia es el 18 de octubre del 2018. Si yo intentase al 17 del 10, es decir, de octubre del 2018, me saldría un error, puesto que solamente me acepta del 18 de octubre del 2018 que sea igual o superior. La fecha en este caso es igual, me la va a aceptar. Y también pues vemos que si es superior, aquí en este caso lo voy a cambiar el año, es una fecha mucho mayor, me la va a recibir sin ningún problema. Quiero que nos demos cuenta de un detalle. En cada uno de estos casos yo he mantenido esta opción de omitir valores en blanco. Es muy importante esto, porque ya vemos acá también, ya voy a hacer la explicación, veo que en todas he mantenido este visto aquí, seleccionando omitir valores en blanco, es decir, que no me salga el error cuando esté un valor en blanco, es decir, cuando la celda esté vacía. Es muy importante esto, porque si en este caso yo le quito esta omisión de valores en blanco, al momento en que yo escribo algo, mira, he dejado en blanco, quiero dejar en blanco y no me va a permitir, me está obligando a que yo ingrese un valor. Y si en este momento pues no tengo en mente ningún número, pues básicamente yo no podría ni siquiera cerrar Excel hasta que yo me invente algún valor o que ese valor coincida. Estamos hablando que tenía que estar mayor a 100,5, ahí sí. Es decir, si yo le quito esta omisión de valores en blanco, pues voy a tener un poquito de dificultad. Es importante siempre dejarla. Y por último, he dejado esto de aquí, que es la validación mediante lista. Yo puedo tener
en una hoja aparte o dentro de la misma hoja donde estoy trabajando, elaborar una pequeña lista con los datos que yo quiero que se han ingresado. En este caso voy a hacer una lista de algunos nombres de personas para cumplir con esta validación. Entonces voy a seleccionar aquí en lista, pero esta lista en cambio no trabaja con ninguno de los otros parámetros, sino que yo tengo que darle el origen a la lista. Yo puedo hacer esta lista de distinta manera. Puedo poner aquí mismo los valores, por ejemplo, Susana, Ana, Pedro. Voy a darle a aceptar y en mi aquí veo, bueno, me ha escrito todo. En tal caso no es sugerible tampoco. Lo recomendable en este caso, por cierto, también hay que dejar esta pestañita para que se pueda desplegar las opciones. Lo recomendable, o lo que yo voy a aceptar, es hacer un procedimiento un poquito más largo, que consiste en primero venir al menú de fórmulas, seleccionar el listado o los ítems y asignarle un nombre para convertirlo formalmente en una lista. Aquí le voy a poner personas como nombre a mi lista. El ámbito en el que voy a trabajar es en este libro. Voy a omitir cualquier comentario, si ustedes desean pueden ponerlo, y se refiere a este rango que se encuentra aquí. Aquí veo la selección, aceptar. Una vez que mi lista ha sido creada, voy a revisarla en el administrador de nombres y observo que aquí se encuentra de manera correcta. Si yo quisiera modificarla, pues no es más que venir aquí y hacer la respectiva modificación. No necesito hacer nada más. Como está creada ya mi lista, voy a volver a la validación de datos mediante la lista, ¿no? Y aquí donde dice origen, le voy a poner igual y el nombre de mi lista, que era mi lista personas, fue como yo la llamé. No nos olvidemos del signo igual, ya que eso hace que llame a los ítems o a los datos que contiene esta lista. Le damos a aceptar y si observamos ahora, pues ya se despliega esta lista. No es necesario que esta lista se encuentre en la misma hoja. Yo puedo inclusive tener una hoja aparte con mis propias listas. Entonces, por ejemplo, acá coches, vamos a poner bueno, algunas marcas de coches. Se me ocurre Vitara, marcas o modelos. Vamos a poner aquí Vitara, vamos a poner un Kia y vamos a poner Toyota. Ok, selecciono mis datos y los voy a convertir formalmente en una lista. Carros, aceptar, y ahora voy a hacer aquí mismo la validación, pero ahora le digo que ya no quiero la lista de personas, sino de carros. Quiero los ítems de mi lista llamada carros. Selecciono y aquí vemos. Es muy válida esto al momento de crear formularios donde necesito evitar en lo posible los errores de llenado de datos. Esto sería todo por mi parte. Espero que les sirva este tutorial. Muchas gracias.